Cuando llegué al velatorio de Carmen, mi compañera durante 33 años de matrimonio, 2 hombres de seguridad me cerraron el paso con instrucciones directas de mi único hijo. Este señor no puede pasar. Son órdenes de la familia. Me llamo Alberto Fuentes Ramírez. Tengo 69 años y jamás imaginé que el momento más devastador de mi existencia revelaría también la verdadera naturaleza de mi propio hijo el 15 de octubre de 2023. Carmen Villarreal Ortega, la mujer que había caminado a mi lado desde 1990, perdió su lucha contra una enfermedad que la consumió durante 9 meses despiadados. Durante esos 9 meses de sufrimiento, yo estuve presente cada minuto. Dormí en camillas improvisadas junto a su cama. Humedecí sus labios agrietados con pequeños sorbos de agua. Sostuve su mano temblorosa mientras los doctores nos comunicaban pronósticos cada vez más sombríos. San Sebastián, nuestro hijo de 40 años, se presentó únicamente 4 veces en todo ese periodo. Siempre acompañado de Lucía Paredes Molina, su esposa, una mujer que desde el primer encuentro me observó como si fuera un obstáculo para sus aspiraciones de grandeza. Las justificaciones de Sebastián eran repetitivas. Padre, las obligaciones empresariales me absorben completamente. No soporto ver a mamá deteriorarse así. Lucía se altera mucho con estos ambientes, pero yo comprendía la realidad oculta. Mi hijo había edificado una vida de excesos y privilegios gracias al puesto de director general que le otorgué en mis 3 compañías de construcción, percibiendo 14.000 euros cada mes sin haber conocido jamás el verdadero significado del esfuerzo. El día que Carmen falleció, el 14 de octubre, durante la madrugada, Sebastián no estaba presente. Yo apreté su mano helada mientras su respiración se desvanecía gradualmente, susurrándole al oído cada momento hermoso que habíamos compartido juntos, cuando telefoné a mi hijo para comunicarle la noticia. Su primera inquietud no fue sobre cómo habían transcurrido los últimos instantes de su madre. Preguntó directamente sobre los preparativos del sepelio. ¿Y quién cubriría los gastos? Esa respuesta me heló hasta los huesos. Pero decidí mantener la compostura al día siguiente, mientras yo gestionaba todos los trámites burocráticos y organizaba los detalles del velatorio. Sebastián se esfumó nuevamente. Lucía me comunicó por teléfono, con una indiferencia que me impactó incluso tratándose de ella, que ellos coordinarían la ceremonia, porque era fundamental que todo resultara impecable. No intuí anormal hasta que llegué a la funeraria San Andrés, en el centro de Valencia. A las 4 de la tarde del 16 de octubre había seleccionado ese lugar porque Carmen y yo habíamos asistido allí a despedidas de amigos cercanos, y ella siempre comentaba que le transmitía paz y dignidad. Llevaba conmigo un ramo de azucenas blancas, sus flores preferidas, y en el corazón el vacío más profundo que había experimentado jamás. Pero, cuando me aproximé a la entrada principal, 2 individuos corpulentos vestidos de negro me interceptaron. «Disculpe, señor, ¿podría identificarse?», preguntó uno de ellos con tono cortés pero inflexible. «Soy Alberto Fuentes, el esposo de Carmen Villarreal. Vengo al velatorio de mi mujer», respondí, desconcertado por aquella presencia inusual. Los 2 hombres cruzaron una mirada que entonces no supe descifrar, pero que ahora comprendo perfectamente. «Señor Fuentes, tenemos directrices específicas del señor Sebastián Fuentes. Él nos contrató para esta ocasión y nos ordenó expresamente que usted no puede acceder. Es una decisión familiar», me explicó el más corpulento de los guardias. El universo se paralizó a mi alrededor. Las palabras resonaban en mi mente, como ecos en una gruta desierta. «¿Cómo que no puedo acceder? Es el velatorio de mi esposa. Compartimos 33 años de vida juntos», clamé con una angustia que nunca antes había conocido. «Lo lamentamos profundamente». «Señor, pero
Nuestras directrices son inequívocas, respondió el otro guardia. Obstruyendo físicamente mi camino hacia la puerta, las personas que transitaban comenzaron a detenerse para contemplar la escena. Reconocí a vecinos del barrio, amistades de toda la vida, colegas profesionales, todos observando cómo el viudo era impedido de despedirse de su propia esposa. La vergüenza era tan aplastante que sentí mis rodillas flaquear y mi aliento entrecortarse. Carmen. Empecé a vociferar hacia el interior, anhelando que de algún modo mi voz alcanzara donde reposaba su cuerpo. A los guardias me sujetaron por los brazos, con firmeza calculada pero inflexible. Señor, por favor, no complique más esta situación, me dijeron mientras me alejaban de la entrada. Fue entonces cuando distinguí a Sebastián aparecer en el umbral. Mi hijo, mi sangre, el niño que había formado, educado y sustentado durante toda su existencia. Me contemplaba desde la distancia con una expresión que jamás borraré de mi memoria, gélida, premeditada, sin rastro alguno de arrepentimiento. A su lado permanecía Lucía, con una sonrisa casi imperceptible, que me confirmó que aquella humillación había sido orquestada minuciosamente. Sebastián, te lo ruego, permíteme entrar. Solo deseo despedirme de tu madre, le supliqué con la poca dignidad que conservaba. Pero él simplemente asintió hacia los guardias, indicándoles que mantuvieran su posición. Sin pronunciar palabra alguna, se desvaneció nuevamente hacia el interior de la funeraria, abandonándome expuesto ante las miradas de todos los asistentes. A los guardias me condujeron hasta la vereda, donde permanecí durante las siguientes 5 horas, contemplando cómo amigos, parientes y conocidos ingresaban a rendir homenaje a Carmen, mientras yo, su esposo, permanecía marginado como un desconocido. Algunos se aproximaron a saludarme con evidente incomodidad, sin comprender qué sucedía. Pero yo estaba demasiado aturdido para ofrecer explicaciones coherentes. Cuando finalmente el velatorio concluyó y observé salir el ataúd hacia el camposanto, comprendí que había presenciado no solo el fallecimiento de mi esposa, sino también el nacimiento de una resolución inquebrantable en mi interior. En esa noche, mientras Sebastián probablemente festejaba haber consumado su plan de degradación, yo descolgué el teléfono y marqué un número que alteraría nuestros destinos para siempre. La conversación se prolongó exactamente 1 hora y 7 minutos. Al colgar, Sebastián Fuentes Villarreal ya no tenía porvenir. Eran las 11:52 de la noche cuando marqué el número de Ernesto Mendoza Castillo, mi abogado de confianza durante los últimos 24 años. Respondió al segundo tono pese a lo avanzado de la hora. Alberto, siento muchísimo lo de Carmen. Recibí tu mensaje esta mañana, pero preferí no perturbarte en un momento tan desgarrador, dijo, con esa voz profunda que siempre me había transmitido seguridad en las circunstancias más adversas. Ernesto, requiero que esta conversación permanezca absolutamente confidencial y que procedas con urgencia extrema, le respondí, con una determinación que me sorprendió incluso a mí mismo. Lo que voy a solicitarte modificará completamente el panorama familiar. Una vez que iniciemos, no habrá marcha atrás. Te escucho con atención, Alberto. Sabes que cuentas con mi discreción total. Me confirmó lo que estaba por emprender. Exigía precisión milimétrica en cada aspecto legal, sincronización impecable en la ejecución y, fundamentalmente, la frialdad emocional que jamás creí poseer hasta esa noche. Necesito que examines inmediatamente todos los contratos laborales. Sebastián, en las 3 empresas, comencé a explicarle mientras deambulaba por mi apartamento vacío. Específicamente, quiero que localices la cláusula de conducta profesional que incorporamos en su contrato de director general cuando lo designamos en enero de 2017. Esa cláusula establece que comportamientos que perjudiquen la imagen corporativa o familiar constituyen motivo justificado para rescisión inmediata del vínculo laboral.
El Ernesto conocía perfectamente esa cláusula, porque había sido él quien la redactó siguiendo mis indicaciones precisas, Alberto. Esa cláusula es completamente válida y aplicable, me confirmó tras varios minutos revisando documentación digital. ¿Qué situación específica constituiría la infracción contractual? Le detallé meticulosamente los acontecimientos del velatorio, describiendo cómo Sebastián había contratado vigilancia privada para vedarme la participación en la ceremonia fúnebre de mi propia esposa, exponiendo a nuestra familia a un escándalo público presenciado por decenas de personas vinculadas profesionalmente con nuestras empresas. Esta situación representa indudablemente una violación grave de la cláusula de conducta profesional, dictaminó Ernesto con la autoridad de sus 32 años de experiencia en derecho empresarial. Procederemos de inmediato con la terminación del contrato laboral por causa justificada, lo cual implica que Sebastián perderá absolutamente todos los beneficios asociados al salario, bonificaciones, vehículo de empresa, cobertura médica privada, vivienda corporativa y cualquier derecho a compensación. Pero mi estrategia abarcaba mucho más que una simple desvinculación laboral, Ernesto. Necesito que contactes inmediatamente con Francisco Torres López, nuestro contador, continué explicándole mientras tomaba apuntes detallados. Solicítale un informe exhaustivo de todos los gastos corporativos autorizados por Sebastián durante los últimos 4 años. A la pesquisa que Ernesto y Francisco ejecutaron esa misma madrugada arrojó cifras que superaron mis peores sospechas. Durante los últimos 4 años, Sebastián había malgastado más de 280.000 euros en gastos injustificables, comidas semanales de 600 euros en establecimientos exclusivos, escapadas a destinos turísticos facturadas como congresos empresariales, bonificaciones semestrales que se había concedido sin consulta previa y adquisiciones personales cargadas a las cuentas de las compañías. Albert, técnicamente podríamos actuar legalmente contra Sebastián por apropiación indebida de fondos corporativos, me informó Ernesto tras examinar exhaustivamente los registros. Las pruebas son contundentes y las cantidades rebasan los límites que configuran delito económico. Sin embargo, yo no pretendía aniquilar a Sebastián mediante los tribunales. Mi propósito era enseñarle las consecuencias auténticas mediante la pérdida instantánea de todos los privilegios que jamás había merecido. Ernesto, necesito que elabores un documento revocando todas las autorizaciones bancarias que Sebastián posee a nombre de las empresas. Le instruí mientras repasaba mentalmente cada elemento de la operación. Ese documento debe llegar a las entidades financieras antes de las 9 de la mañana. Antes de que él pretenda efectuar cualquier movimiento, Ernesto laboró durante toda la madrugada, preparando la documentación legal necesaria. A las 6 de la mañana del 17 de octubre, había completado todos los trámites: rescisión contractual, cancelación de beneficios, revocación de poderes bancarios y notificación a todas las instituciones financieras pertinentes. Pero el impacto más demoledor estaba todavía por llegar. Durante nuestra conversación nocturna, revelé a Ernesto un secreto que había custodiado celosamente durante más de 12 años: la existencia de un fondo de inversión internacional que había constituido paulatinamente desde 2011, empleando los excedentes de beneficios de las empresas. Ernesto, ese fondo acumula actualmente 2.800.000 euros. Le confesé mientras percibía cómo las palabras liberaban una carga emocional inmensa. Sebastián nunca tuvo conocimiento de su existencia, porque siempre supuso que los únicos activos familiares eran las empresas operativas y nuestros ahorros domésticos. Vivió convencido de que su futuro dependía exclusivamente de su posición laboral, ignorando que Carmen y yo habíamos reunido una fortuna paralela completamente independiente
a la creación de este fondo. Había sido una decisión estratégica que adopté cuando empecé a percibir los primeros indicios de irresponsabilidad financiera en Sebastián. Cada trimestre transfería discretamente entre 60 y 120.000 euros de las ganancias empresariales hacia inversiones diversificadas en mercados europeos, asiáticos y norteamericanos. Con el fallecimiento de Carmen, yo me convierto en el único beneficiario de ese fondo, le expliqué a Ernesto mientras analizábamos las implicaciones legales. Sebastián perdió para siempre cualquier posibilidad de acceder a esos recursos. Y lo más significativo es que ni siquiera sabe que existen. Ernesto comprendió inmediatamente las dimensiones de mi estrategia al Alberto. Has ejecutado una maniobra magistral. Me felicitó con admiración genuina. Sebastián perderá simultáneamente su fuente de ingresos, sus beneficios corporativos, su acceso a recursos financieros, y descubrirá que su futuro económico era una fantasía, construida sobre privilegios que podían revocarse en cualquier instante. La conversación culminó a la 1 de la madrugada, después de haber establecido un plan de acción que se ejecutaría automáticamente durante las siguientes 24 horas al amanecer del 17 de octubre, Sebastián despertó siendo todavía el director general privilegiado de 3 empresas prósperas. Antes del mediodía, se convertiría en un desempleado sin recursos, sin beneficios y sin futuro garantizado. A las 8 de la mañana del 17 de octubre, mientras yo tomaba un café solo en la cocina que Carmen había decorado con tanto cariño. Durante años, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Gonzalo Herrera Vidal, el gerente general de Edificaciones Fuentes, quien llevaba conmigo 18 años y conocía mejor que nadie el funcionamiento interno de nuestras operaciones. Don Alberto, disculpe que le moleste tan temprano, pero necesito verificar algunas instrucciones que recibí esta madrugada, me dijo con evidente confusión. El abogado Ernesto Mendoza me envió documentación oficial indicando cambios inmediatos en la estructura directiva. ¿Confirma usted que Sebastián ya no forma parte del equipo ejecutivo de ninguna de las 3 empresas? Gonzalo, esas instrucciones son absolutamente correctas y deben implementarse de inmediato. Le respondí con la firmeza que había caracterizado mis decisiones empresariales durante casi 4 décadas. Sebastián Fuentes Villarreal ha sido separado de todos sus cargos por violación grave de las cláusulas contractuales de conducta profesional. A partir de este momento carece de cualquier autoridad, acceso o representación en nombre de nuestras compañías. Lo que Gonzalo desconocía era que yo había dedicado la madrugada a investigar exhaustivamente los verdaderos planes que Sebastián había elaborado durante los últimos meses, utilizando mis accesos administrativos a los sistemas. Cooper había descubierto una serie de comunicaciones electrónicas que revelaban la magnitud real de la traición de mi hijo Ann en su ordenador de trabajo. Sebastián había mantenido correspondencia secreta con Grupo Constructor Levante, uno de nuestros competidores más agresivos en el mercado valenciano. Los correos electrónicos, fechados entre marzo y septiembre de 2023, documentaban negociaciones avanzadas para la venta completa de nuestras 3 empresas por un precio conjunto de 9.500.000 euros. La estrategia de Sebastián era diabólicamente simple. Esperaba heredar el control mayoritario de las compañías después de mi fallecimiento y el de Carmen para proceder inmediatamente con la liquidación total del patrimonio empresarial que yo había construido durante 40 años de trabajo incansable. Pero lo más indignante fue descubrir que Sebastián había prometido a Lucía un estilo de vida completamente nuevo, basado en esos millones. En mensajes privados entre ellos, planeaban adquirir una mansión de 3 millones en una urbanización exclusiva, comprar vehículos de alta gama, invertir en una villa vacacional en Ibiza y constituir un fondo de inversión personal
que les garantizara rentas mensuales superiores a 25.000 euros sin trabajar jamás. El viejo caerá pronto, y entonces podremos vivir como verdaderamente merecemos. Había escrito Sebastián a su esposa en un mensaje de agosto que me provocó náuseas al leerlo. Ya conversé con los compradores y están dispuestos a cerrar la operación en cuanto tengamos control legal completo. Lucía había respondido con entusiasmo desbordante: ya era hora, cariño. Llevamos años aguardando que tus padres comprendan que tienen la obligación de dejarnos un legado digno de nuestro nivel social. 9 millones nos permitirán finalmente vivir como la gente exitosa que somos. A las 10 de la mañana, Francisco Torres López me telefoneó para confirmar que había ejecutado todas las instrucciones financieras. Don Alberto, he cancelado todas las tarjetas corporativas asociadas a Sebastián. He eliminado sus autorizaciones en las 8 cuentas bancarias empresariales y he notificado a los bancos que cualquier transacción que él intente realizar debe ser rechazada inmediatamente. Francisco, ¿qué saldo mantenía Sebastián disponible en sus cuentas personales la última vez que revisaste sus movimientos? Le pregunté mientras comenzaba a comprender las dimensiones completas de la crisis financiera que mi hijo enfrentaría. La respuesta me dejó perplejo. Don Alberto, Sebastián mantenía menos de 2.500 euros en sus cuentas personales. Trudeau, su estilo de vida dependía completamente de los recursos corporativos. Esa revelación me confirmó que Sebastián había vivido durante años en una burbuja financiera completamente artificial. Su aparente prosperidad económica era en realidad una ilusión sostenida por privilegios corporativos que yo había autorizado. Ingenuamente, Francisco, prepara inmediatamente la documentación para cancelar el contrato de arrendamiento del ático en el centro que la empresa pagaba para Sebastián. Le instruí, mientras visualizaba cada componente de la transformación que mi hijo experimentaría. También cancela su seguro médico privado, su membresía en el club náutico y cualquier otro beneficio que estuviera recibiendo. A las 11:30 de la mañana, Gonzalo Herrera me telefoneó nuevamente, esta vez con evidente nerviosismo. Don Alberto, Sebastián acaba de llegar a las oficinas y está exigiendo explicaciones sobre por qué su tarjeta de acceso no funciona en la entrada principal. Gonzalo, procede exactamente según las instrucciones que te di esta mañana, le respondí con tranquilidad absoluta. Sebastián debe ser tratado con respeto profesional, pero con firmeza inquebrantable. Ya no es empleado de ninguna de nuestras empresas y debe abandonar las instalaciones inmediatamente. Después de recoger sus pertenencias personales, lo que siguió fue una llamada telefónica que había estado anticipando durante horas. A las 12:20 del mediodía, Sebastián me contactó con una desesperación que jamás había escuchado en su voz. Padre, ¿qué está sucediendo? Me han expulsado de mi despacho. Mis tarjetas no funcionan. Y Gonzalo me informa que he sido despedido. Esto tiene que ser un error garrafal, Sebastián. No hay ningún error, le respondí con la misma frialdad que él había demostrado cuando ordenó mi expulsión del velatorio de Carmen. Tu comportamiento de ayer en la funeraria constituye una violación grave de las cláusulas de conducta profesional de tu contrato. Has sido separado definitivamente de todos tus cargos por causa justificada, lo cual significa que no tienes derecho a indemnización ni a ningún beneficio adicional. El silencio que siguió duró varios segundos interminables. Cuando Sebastián finalmente habló, su voz había cambiado completamente. Padre, podemos dialogar sobre esto. Fue un momento de mucha tensión emocional, pero podemos resolverlo como familia, Sebastián. La familia terminó ayer, cuando decidiste tratarme como a un extraño en el funeral de tu propia madre. Le respondí antes de colgar, definitivamente, Durante los días posteriores al despido de Sebastián,
Implementé la fase más estratégica de mi plan, convertir su humillación pública en el velatorio en una herramienta para destruir completamente su reputación profesional en todo el sector de la construcción valenciana. Lo que mi hijo no comprendía era que durante 42 años de trayectoria empresarial, yo había cultivado una red de contactos que abarcaba desde pequeños contratistas hasta los directivos de las corporaciones más influyentes de España. El lunes 20 de octubre, 4 días después del funeral, inicié una serie de llamadas telefónicas cuidadosamente planificadas. A mi primera conversación fue con Ricardo Montoya Fernández, presidente de la Asociación Valenciana de Empresas Constructoras, una organización que agrupa a más del 80% de las compañías del sector en la Comunidad Valenciana. Ricardo, necesito compartir contigo una situación muy delicada que afecta directamente a la reputación de nuestro sector, le expliqué después de los saludos protocolarios y sus condolencias por el fallecimiento de Carmen. Durante el funeral de mi esposa, mi propio hijo contrató seguridad privada para impedirme participar en la ceremonia, creando un escándalo público que fue presenciado por docenas de profesionales de nuestro ámbito laboral. Ricardo conocía perfectamente la importancia de mantener la imagen de respetabilidad en una industria donde la confianza personal y los vínculos familiares sólidos eran fundamentales para conseguir contratos importantes. Alberto, eso es absolutamente inaceptable, me respondió con genuina indignación. Un hombre capaz de humillar a su propio padre en el momento más doloroso de su vida carece absolutamente de los valores éticos necesarios para representar a nuestro sector profesional. Ricardo, Sebastián ha estado buscando oportunidades laborales en otras empresas constructoras después de que decidí separarlo definitivamente de nuestras compañías, continuó explicándole. Considero mi responsabilidad moral informar a nuestros colegas sobre el tipo de persona con quien estarían tratando si decidieran contratarlo. LA Conversation duró más de 45 minutos, durante los cuales Ricardo me aseguró que comunicaría discretamente la situación a todos los miembros de la asociación. Alberto, puedes estar tranquilo de que ninguna empresa seria del sector considerará emplear a Sebastián después de conocer estos detalles, me garantizó con la autoridad de quien llevaba 14 años presidiendo la organización gremial más importante de Valencia. Mi segunda llamada estratégica fue para Patricia Roldán Navarro, directora general de Grupo Constructor Levante, la empresa que había mostrado mayor interés en adquirir nuestras compañías según las comunicaciones secretas que había interceptado Patricia. He estado reflexionando sobre el futuro de mis empresas después del fallecimiento de Carmen, le comenté con aparente casualidad durante una conversación que ella creía rutinaria. Inicialmente había considerado la posibilidad de vender las compañías para retirarme definitivamente, pero los acontecimientos recientes me han hecho reconsiderar completamente esa opción. La sorpresa en su voz fue evidente. Aunque disimularla profesionalmente, he decidido que la mejor manera de honrar la memoria de Carmen es continuar desarrollando las empresas que construimos juntos durante tantos años. Le expliqué con la determinación de quien había encontrado un propósito renovado. Voy a modernizar completamente nuestras operaciones, expandir hacia nuevos mercados y asegurarme de que nuestro legado perdure. Durante las próximas décadas, esa conversación eliminó definitivamente cualquier posibilidad de que Sebastián pudiera ejecutar sus planes de venta. Pero mi golpe más devastador estaba reservado para Lucian a través de contactos en el sector bancario. Había descubierto que ella había solicitado un préstamo personal de 180.000 euros el mes anterior, utilizando como garantía las expectativas hereditarias de Sebastián y presentando documentación que inflaba artificialmente el valor estimado
de nuestra herencia familiar. En el miércoles 22 de octubre, contacté directamente con Teresa Aguirre Molina, la directora de la sucursal bancaria donde Lucía había tramitado esa solicitud crediticia. Teresa, necesito informarte sobre una situación que puede implicar fraude documental en una operación reciente. Le expliqué con gravedad. Mi nuera presentó documentación falsa sobre expectativas hereditarias que no existen. Mi hijo ha sido desvinculado de todas mis empresas y no figura como beneficiario de ningún activo familiar. El préstamo fue cancelado inmediatamente y se inició una investigación por posible fraude. Han transcurrido 6 meses desde aquella noche fatídica. Sebastián y Lucía perdieron el apartamento de lujo cuando no pudieron continuar pagando el alquiler que antes cubría la empresa. Se vieron obligados a mudarse a un pequeño piso en las afueras de la ciudad. Lucía, enfrentando cargos por fraude documental, abandonó a mi hijo 3 meses después, llevándose consigo las pocas pertenencias de valor que les quedaban. Sebastián intentó contactarme en múltiples ocasiones. Cartas, llamadas, mensajes, todos sin respuesta. No por crueldad, sino porque comprendí que algunas lecciones solo se aprenden a través del dolor. A la última vez que supe de él, trabajaba como peón en una obra de construcción, irónicamente en una empresa que había sido proveedora de las mías durante años. El antiguo director general, que jamás ensució sus manos, ahora cargaba sacos de cemento bajo el sol abrasador. Siento remordimiento. A veces, en las noches silenciosas, cuando miro la fotografía de Carmen sobre la mesilla, me pregunto si actué correctamente, pero entonces recuerdo su voz susurrándome al oído durante sus últimos días. Joaquín, protege lo que construimos juntos. No permitas que lo destruya. Y sé que honré su memoria. En el fondo de inversión de 2.800.000 euros permanece intacto. He decidido donarlo íntegramente a una fundación que Carmen y yo establecimos hace años para becar a jóvenes de familias humildes que desean estudiar arquitectura e ingeniería. A las empresas prosperan bajo mi renovada dirección. He nombrado a Gonzalo Herrera como director general, un hombre que demostró lealtad y competencia durante décadas. Y cada domingo, sin falta, visito la tumba de Carmen con un ramo de azucenas blancas. Sus flores favoritas. Le cuento sobre mi semana, sobre los proyectos nuevos, sobre los atardeceres que ya no compartimos. Y siempre, antes de marcharme, le susurro las mismas palabras. Descansa tranquila, mi amor. Nadie volverá a faltarnos el respeto. Porque aprendí, quizás demasiado tarde, que el amor verdadero no solo se demuestra en vida, también se honra en la muerte, en la justicia que aplicamos cuando alguien intenta profanarlo. Esta historia nos recuerda que las acciones tienen consecuencias, que el respeto a nuestros padres no es opcional, y que quienes construyen imperios con sus propias manos tienen el poder de destruir a quienes pretenden heredarlos sin merecerlos, porque al final no heredamos lo que nuestros padres poseen, heredamos lo que nuestros actos demuestran que merecemos.